En cuanto a la responsabilidad parental, como ustedes saben, este título de la responsabilidad parental es una innovación terminológica que trae el Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial 2014. En realidad, los juristas estamos mucho más emparentados con la nomenclatura o con la denominación patria potestad. La denominación patria potestad, que conservan varios instrumentos en el derecho comparado, entre ellos el Código Civil de Perú, el Código Civil de Uruguay, algunos instrumentos como por ejemplo el Código de Brasil, Civil de Brasil del 2002, lo denominan responsabilidad familiar. Esta denominación patria potestad significa literalmente el poder del padre. Proviene del antiguo derecho romano, en donde la figura del pater familia conservaba un poder absoluto, omnímodo, ilimitado, similar o análogo al del cual era titular el emperador en la faz pública o política, nada más que el poder de imperio del padre se desarrollaba en un ámbito exclusivamente privado. Era dueño de la vida y de la muerte de los hijos. Podía venderlos, administraba justicia para el seno de la familia dentro de lo que se denominaba justicia privata, y en fin, esta forma de regulación, que como les contaba también conserva el Código Civil de México, por ejemplo, se conserva hasta estos días, esta denominación. Para hacer un repaso, por ejemplo, vamos a encontrar que 450 años antes de Cristo, las 12 tablas, también consagraba esta serie de derechos de matar al hijo que nace monstruoso con gran deformidad, de matar a los hijos legítimos, le denominaba en esa época la ley de las 12 tablas. Pero esta forma también la conservó hasta antes del Código de Vélez-Sarsfield, por ejemplo, las 7 partidas que estuvieron vigentes desde el año 1260, según algunos historiadores, hasta precisamente el siglo XIX. También hacía referencia las leyes de las 7 partidas a esta facultad que tenían los padres de literalmente hacer lo que fuera menester, decía con dureza el texto de las 7 partidas. Nos encontramos hacia finales el año 1275 aproximadamente, donde a través de la Iglesia Católica, del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, plasmado en la Suma Teológica, en su obra La Suma Teológica, donde comenzaba a escindir, a separar lo que era propiedad del padre, que decía el cuerpo propiedad del padre, del alma que es viene dada por Dios. A partir de esta escisión que hace Santo Tomás de Aquino, comenzamos que era, en la Iglesia Católica, era para posibilitar bautizar a las personas sin el consentimiento de los padres. Empezamos a morigerar ese poder omnímodo e ilimitado del cual era titular el pater familia en el derecho romano, y que Vélez-Sarsfield en el año 1871, siguiendo los lineamientos del derecho comparado de esa época, consagró expresamente. A raíz de esta diferenciación, ya mucho más aquí en el tiempo, casi un poco posterior a la sanción del Código Civil, que fue en 1871, estoy hablando de la encíclica Rerum Novarum, que es del año 1891, allí se tolera, también a partir del avance de la Iglesia Católica, la intromisión de la potestad civil cuando en el seno de una familia se desconocían los derechos de las personas más desprotegidas en ese momento. Entonces, hecha esta breve reseña histórica, tenemos que
¿cómo se definía o cómo definía Vélez Sarsfield en el año 1871 a este instituto de la patria potestad? Vélez Sarsfield sostenía que era el conjunto de derechos que tenían los padres sobre la persona y los bienes de los hijos desde la concepción y mientras fuesen menores de edad y no se encuentren emancipados. Fíjense que aquí hacemos subrayamos dos conceptos de Vélez Sarsfield, que los entendía solamente como un conjunto de derechos, no había ninguna referencia a un deber, y era sobre los hijos legítimos, por más que después se extendió a otra categoría de hijos, como que es materia de otro desarrollo. Pero aquí nos interesa el artículo 264. Vélez Sarsfield precisaba estos dos aspectos. Posteriormente, en el año 1918, con la sanción de la ley 10.903, la conocida ley Agote, nos encontramos con una incorporación. La ley Agote, cuando reforma el artículo 264 del Código Civil, hace referencia al conjunto de derechos y obligaciones. Al hacer referencia al conjunto de derechos y obligaciones, si bien impropiamente incorpora el término obligaciones, que es propio del derecho patrimonial y no del derecho de familia, da una noción bastante certera de que la patria potestad no solamente encerraba puro poder o puros derechos, sino que había una referencia a los que serían también las obligaciones. En realidad, en este brevísimo recorrido que estamos proponiendo, que ustedes lo pueden apoyar lógicamente con la lectura de un trabajo que confeccioné especialmente para ustedes, a este recorrido lo pueden seguir con el artículo 264 en la versión que dio en el año 1985 la ley 23.264 de reforma al Código Civil. Si ustedes leen cualquier biografía de Raúl Ricardo Alfonsín, se van a encontrar que uno de los logros que le reconocen los historiadores es precisamente lo que se conoce vulgarmente como la ley de patria potestad compartida. En esta ley se agrega al conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres desde la concepción sobre la persona y bienes de los hijos menores de edad y mientras no se encuentren emancipados, para la protección y formación integral. Se agrega esta finalidad particular de la formación y la protección integral de los hijos como una finalidad específica que encuadra, que limita, que de alguna manera condiciona el ejercicio de lo que se llamaba antes la responsabilidad parental y que ahora se llamaba antes la patria potestad y que ahora se llama responsabilidad parental. Algunos códigos, como por ejemplo el Código de Panamá o el Código Civil francés, utilizan el término autoridad de los padres en lugar de patria potestad. Y en nuestro derecho positivo, esta, nomenclatura que siguió la comisión redactora y que finalmente aprobó el legislador, se utiliza en el Consejo de Europa, se utiliza en algunos países como Noruega, por nombrarle solo algunos ejemplos. Entonces, para ir, redondeando con esta idea, se abandona una antigua nomenclatura que es la de la patria potestad. Dentro de las variantes que propone el derecho comparado, se elige o se selecciona una que tiene que ver con la que utilizan países totalmente lejanos a nuestras costumbres y se denomina responsabilidad parental. En doctrina, Marisa Herrera, Victoria Famá, Beatriz Víscaro, Mauricio Mirraji, Cecilia Grossman, por nombrar solo algunos de los autores que saludaron con beneplácito esta nueva nomenclatura y que entienden que tendrá un efecto positivo sobre los significantes culturales
a medida que esta nueva nomenclatura ingrese en la conciencia colectiva y dejemos de referirnos al instituto solo como puro poder y nos empecemos a referir al mismo como una responsabilidad. La responsabilidad que proviene. ¿Cuáles son las notas características de esta institución? Algunas notas características coinciden en forma total con las que revestía el instituto durante la vigencia del Código Civil. Una de esas es que las normas son de orden público. Siempre que uno se refiere a normas de orden público, se refiere a un conjunto de normas que son inderogables por la voluntad de las partes y de los cuales los particulares en derecho no se pueden apartar. De ahí que hablamos de las de mayor blindaje o de mayor consistencia dentro del ordenamiento, que son las normas de orden público. Estas normas de orden público son las que gobiernan el instituto de la responsabilidad parental. Todas las demás características se desgajan o se desglosan a partir de esta nota característica de que son normas de orden público. Una segunda característica es que los derechos los deberes de derechos son relativos. Esto quiere decir que tienen que tener en cuenta la finalidad exclusiva que tuvo en miras el legislador al consagrarlos a estos deberes derechos. Cuando decimos que se debe tener en cuenta, hay un caso resuelto por la Corte recientemente y que se vincula con la obligatoriedad de la vacunación de los hijos. En un caso que atravesó todas las instancias judiciales, hubo padres que por razones religiosas se negaban a suministrar una de las vacunas obligatorias. Entonces ese caso llegó a la justicia y se le dijo, o la respuesta que dio la Corte fue que el ejercicio de la responsabilidad parental o de la patria potestad debía ser de modo regular y no en una forma antifuncional o irregular o desentendiéndose de de la finalidad del instituto, que es la protección integral de los hijos. Otra de las características que también se le reconoce a la responsabilidad parental es que está sujeta al control estatal. En el nuevo código, al igual que en el anterior, este control estatal lo ejercen los jueces, también los defensores de menores o los representantes del Ministerio Público y los organismos técnicos administrativos de protección. Ya se rompió desde la época que les comentaba de la encíclica de Rerum Novarum esa no intervención de las autoridades públicas en el seno de la familia y perfectamente estos deberes y derechos están sujetos al control estatal. Otra de las características que se reconoce a la responsabilidad parental es que las normas que regulan o que la reconocen tienen jerarquía constitucional, están consagradas en diversos instrumentos internacionales. Uno de los más importantes es el de la Convención de Derechos del Niño, que como ustedes saben, junto con los demás, está incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Otra de las características también que se le reconoce a la responsabilidad parental es que debe ser ejercida teniendo en cuenta el interés superior del niño. El interés superior del niño, que es uno de los principios cardinales de la reforma del año 2014, uno al interpretarlo, si bien cuenta con algunas normas del derecho interno, como por ejemplo el artículo 3 de la 26061, que establece que es la máxima satisfacción simultánea de derechos, la pauta interpretativa en realidad viene dada por la observación 14 del año 2013 del Comité de Derechos del Niño, y decimos aquí que tiene una triple condición. Es un derecho sustantivo, es una pauta de interpretación y es una norma de carácter procesal. De allí, para detenernos más en la lectura de este interés superior del niño, tenemos que establecer que es esencialmente dinámico, es flexible
se adapta a las circunstancias de cada caso en particular y también puede ser utilizado para un niño o niña en particular y también para un conjunto de niños en general. Bueno, como ustedes saben, el nuevo Código Civil y Comercial tiene 2.671 artículos. De esos 2.671 artículos, en este curso vamos a trabajar sobre 66. Son los 66 que le corresponden a la responsabilidad parental. Esos 66 artículos están ubicados en el título séptimo del libro segundo. El libro segundo se llama de las relaciones de familia y digamos que tiene 8 títulos. El primero es del matrimonio, segundo del régimen patrimonial del matrimonio, el tercero de las uniones convivenciales, el cuarto del parentesco, el quinto de la filiación, el sexto de la adopción, el séptimo de la responsabilidad parental y el octavo es de los procesos de familia. Sobre ese capítulo séptimo, o título séptimo mejor dicho, es que vamos a trabajar en este curso y que se da la paradoja que el anterior código le dedicaba 46 artículos a la patria potestad y este nuevo código, que es mucho más comprimido que el anterior en cuanto al número de artículos, le dedica 20 artículos más, es decir, en lugar de los 46 que le dedicaba el código anterior, este le dedica 66 artículos. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, vamos a seguir con las notas características, ¿no? Un fallo de la Corte colombiana hace referencia a que este instituto, acertadamente este fallo de la Corte colombiana hace referencia a que es temporal y precaria. ¿Por qué esas dos notas de temporalidad y de precariedad? Temporal porque tiene un lapso de vigencia que es desde la concepción, en el artículo 19, comienza la vida de las personas, desde el momento de la concepción hay muchísima discusión en torno a la concepción y lo vamos a dejar en esta clase aquí, pero es un tema que los invito a leer detenidamente porque en realidad hay, digamos, una rica discusión doctrinaria con antecedentes jurisprudenciales también de distinto tipo, desde qué momento comienza la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. Pero en realidad la responsabilidad parental comienza desde el momento de la concepción y finaliza generalmente a los 18 años con la mayoría de edad o con la emancipación por matrimonio o con la pérdida de la responsabilidad parental por alguna de las causales que trae el código. Pero lo que aquí interesa, decimos que es temporal porque tiene un periodo de vigencia y es precaria porque ese control estatal puede acarrear como consecuencia la privación de la responsabilidad parental por alguna de las causales que trae el código. Esas son las notas características de la responsabilidad parental. Otra de las notas características que era hasta aquí, hasta la vigencia, o que va a comenzar a regir el 1 de agosto del 2015 este nuevo Código Civil y Comercial, era el de la indelegabilidad. Se decía que no era posible delegar la patria potestad, o se dice hasta el 1 de agosto del 2015 que no es posible delegar la patria potestad, pero sí se dice que es posible delegar algunos deberes, derechos puntuales. Entonces, por el nuevo código, esta nota desaparece y el artículo 643 admite la delegación de la responsabilidad parental. Textualmente, el artículo 643, que ustedes en este momento lo tienen en pantalla, podrán observar que el legislador solo alude a causas justificadas que tienen un periodo de duración que es de 1 año y que puede ser prorrogado por única vez por 1 año más, y también se deben dar cuenta de que debe ser homologado judicialmente a la letra de este artículo 643 que tienen en pantalla. Se plantean algunas dudas interpretativas acerca de este artículo 643. ¿A quién se le puede delegar el ejercicio de la responsabilidad parental? ¿A un pariente o a un tercero? La primera duda que surge es si estas opciones indican un orden de prelación. A mi juicio indican un orden de prelación.
en primer lugar a un pariente y en caso de imposibilidad de delegar a un pariente, a un tercero. ¿Por qué? Porque de lo contrario se está desconociendo el derecho consagrado, por ejemplo, en el artículo 7 y en el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño, de permanecer en el seno de la familia de origen. Y cuando no se puede permanecer en el seno de la familia de origen, es, digamos, viable que esa delegación recaiga en alguna persona que sea integrante de esa familia, o sea, integrante de lo que se conoce como familia ampliada. En segundo lugar, me parece que las causas justificadas a la que alude la norma jamás pueden ser la pobreza o las imposibilidades materiales de los padres o de los progenitores en la nomenclatura del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque de lo contrario sería eximir al Estado del deber que tiene de apoyar mediante programas económicos a los progenitores para que puedan llevar adelante su misión, y por otro lado sería un elemento sumamente distorsivo en cuanto al consentimiento, que como ustedes saben, en todos los actos jurídicos y también en los actos jurídicos familiares debe ser prestado con discernimiento, con intención y con libertad. Aquí, una persona que tiene o que sufre carencias económicas como consecuencia de la pobreza no está en condiciones, a mi juicio, de prestar un consentimiento libre para delegar el ejercicio de la responsabilidad parental. Por otro lado, nótese que el artículo 33 de la 26061 también impide adoptar medidas excepcionales cuando el motivo sea la pobreza. Si no se pueden adoptar medidas excepcionales, también habría que aplicar, en una especie de analogía, a este artículo 643 para impedir que la pobreza sea uno de los elementos que permita esta delegación. También puede delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en el cónyuge o conviviente, o lo que se denomina progenitor afín, pero que esa delegación la vamos a ver justamente cuando estudiemos esa figura relacionada. Otro de los principios de la responsabilidad parental, otro de los principios informantes, es el de la capacidad progresiva. El principio de la capacidad progresiva en este programa también va a tener una dedicación exclusiva, pero al reconocerse al niño, niña y al adolescente como un sujeto de derechos, también es lógicamente que este reconocimiento tenga un reflejo en la capacidad de ejercicio, y esa capacidad de ejercicio de los derechos se vinculan fundamentalmente con los contenidos del artículo 5 y concordantes de la Convención de Derechos del Niño, que claramente establecen que la tarea o la misión encomendada por el ordenamiento jurídico a los padres tiene como finalidad esencial que los niños puedan disfrutar de sus derechos por sí.